Bienvenidos al video tutorial elaborado por los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. En este tutorial vamos a trabajar con los diagramas de casos de uso, diagramas de estado, diagramas de secuencia, diagramas de actividad. Hablamos primeramente del diagrama UML. UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para conformar diagramas. Al ser UML un lenguaje, existen reglas para combinar dichos elementos. En conjunto, los diagramas UML brindan diversas perspectivas de un sistema y por ende el modelo. Ahora bien, el modelo UML describe lo que hará el sistema y no cómo será implementado. En este caso tenemos un ejemplo muy frecuente de una lavadora. Si observamos a nuestro alrededor, vemos que hay una serie de objetos, los cuales tienen sus atributos o propiedades, y nos damos cuenta que algunos realizan acciones llamadas métodos. Estas cosas naturalmente se agrupan en categorías como automóviles, viviendas, etc. Una clase es una categoría de cosas u objetos que poseen atributos y acciones similares. Por ejemplo, en esta clase de lavadora tienen propiedades el fabricante, número de serie, realiza las acciones de remojo, lavado, enjuague y centrifugado. Las clases las representamos en un rectángulo compuesto por secciones. En primera instancia, el nombre de la clase, segunda las propiedades, en tercera las acciones. Los diagramas de clases representan las clases que intervienen en el sistema, destacando con qué otras clases se van a relacionar y cómo lo van a hacer. Hablamos de los diagramas de casos de uso. Estos describen las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Si la finalidad es crear un sistema que pueda ser usado por la gente en general, es importante este diagrama, ya que permite a los desarrolladores, programadores, obtener los requerimientos desde el punto de vista del usuario. Tenemos en primera instancia el actor, que es el usuario de la lavadora, y la acción, que es la lavadora donde se va a lavar la ropa. Los diagramas de estado nos muestran las transiciones de un objeto en sus cambios de estado. Por ejemplo, una persona recién nacida, niño o adolescente o adulto, una lavadora puede estar en una fase de remojo, lavado, enjuague, centrifugado o apagada. Un elevador puede moverse de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba o estar en reposo. El símbolo de la parte superior indica el estado inicial y el de la parte inferior indica el estado final o apagado. Los diagramas de secuencia representan la información dinámica, ya que los objetos interactúan entre sí mientras el tiempo transcurre. En definitiva, los diagramas de secuencia visualizan la mecánica de interacciones entre objetos como bases en tiempos. Sobre nuestro ejemplo de la lavadora encontramos los componentes, manguera, tambor, drenaje, como objetos que interactúan mientras transcurre el tiempo de funcionamiento. Vamos a demostrar con el ejemplo físico los estados que deben intervenir en el lavado, como es la manguera, el tambor, el drenaje. Primeramente tenemos que la manguera tiene que cargar agua al tambor. Luego va a permanecer inmóvil hasta detenerse. Luego de que se detiene, continúa con el siguiente paso, que es girar de un lado a otro, estregar, vaciar el agua jabonosa, para luego volver nuevamente al ciclo de inicio, que es volver al llenado de agua o restablecer el agua. Gira hacia el otro lado, va a vaciar el enjuague y luego se va a volver a detener para poder centrifugar. Luego de centrifugar se va a detener, terminando con el lavado de la ropa. Los diagramas de actividad. En un caso de uso como comportamiento de objetos en un sistema, siempre hay actividades, generalmente son secuenciales. Sin importar el tiempo, podemos reflejar en el diagrama de actividades las secuencias de acciones que desarrollan los objetos. Para el ejemplo de la lavadora, aquí reflejamos la secuencia de las acciones de 7 a 10 vistas en el diagrama de secuencia. Primeramente tenemos que restablecer el agua de la manguera.
para luego girar de un lado a otro el tambor, luego vaciar el agua del tambor y luego detener el agua de la manguera. Continuando con el video tutorial de los casos de uso. La demostración. A continuación, vamos a demostrar de manera práctica cómo resolver el ejercicio de la lavadora utilizando el programa Argo UML. A continuación, el diagrama de caso de uso. Primero, damos clic en Crear diagrama de casos de uso. Luego, damos clic en Actor y le colocamos un nombre. En este caso sería usuario. Luego, damos clic en casos de uso, que en este caso tendría el nombre de lavadora. Luego, utilizamos las flechas de asociación. Ahora, terminando con esto, vamos a realizar el ejercicio de diagrama de estado. Damos clic en Crear diagrama de estado. Vamos a utilizar las herramientas de diagrama de estado. Primero, utilizamos la creación del estado inicial, que en este caso sería un punto negro. Luego, utilizamos los estados simples. En este caso, el primer estado sería el remojo. El segundo, lavado. Y el tercero, enjuague. Y por último, el centrifugado. Luego, vamos a hacer la secuencia o transición, donde vamos a unir el remojo, el lavado, el enjuague y el centrifugado. Hasta llegar al estado final, representada por un doble círculo y en el medio un punto negro. He aquí, hemos terminado con la demostración del diagrama de estado. A continuación, vamos a crear el diagrama secuencial en el programa StarUML. Continuando con los ejemplos, les voy a explicar el diagrama de secuencia. En este diagrama, primeramente escogemos las opciones de rol, que en este caso son 3. La primera, que le colocamos el nombre de manguera. El segundo, que le agregamos el nombre de tambor. Y por último, el del drenaje. Primeramente, la manguera carga el agua hacia el tambor. En este instante permanece inmóvil. Luego, el tambor pasa el agua hacia la manguera. Ahí se detiene. Luego, gira de un lado a otro. Y el agua es vaciada al drenaje. Luego,
Vaciamos el agua del drenaje enjabonosa. Luego, el tambor pasa a la manguera. Y se detiene por último. Al momento de vaciar el agua al enjuague se detiene y concluye centrifugando, deteniéndose. Con esto hemos concluido el diagrama de secuencia. A continuación vamos a realizar el diagrama de actividades. Primeramente creamos el estado, que en este caso recibe el nombre de restablecer el agua de la manguera. Luego tenemos otro estado donde recibe el nombre de girar de un lado al otro el tambor. Continuando, creamos otra opción que recibe el nombre de vaciar el agua de tambor. Y por último, la opción que tiene por nombre detener el agua de la manguera. Luego creamos la transición uniendo restablecer el agua de la manguera hacia girar de un lado al otro el tambor, luego vaciar el agua del tambor y por último detener el agua de la manguera, finalizando con un doble círculo negro.